Bueno, queridos amigos, mientras el señor presidente del Congreso está con nosotros, que ya llegó el doctor Juan Diego Gómez, con quien tenemos el gusto de iniciar esta mañana en la hora de la verdad. Senador por el Partido Conservador y presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, muy buenos días. Fernando, muy buenos días. Un saludo cordial a usted y a los oyentes. Bueno, hay unos temas fundamentales y es que usted se ha pronunciado sobre un hecho insólito. Esto no tiene antecedentes ni esto se parece a nada. El registrador del Estado Civil a estas horas no da los resultados de las elecciones del 13 de marzo. O es incompetencia absolutamente incomprensible, que fue lo que sugirió el presidente de la República, Iván Duque, cuando dijo que había protuberantes errores, o se trata de un saboteo a la voluntad popular y uno no sabe cuál de las dos cosas es peor. Por eso usted ha hecho una petición en la que lo acompañamos y lo acompaña el pueblo colombiano. Pero cuéntenos, doctor Juan Diego Gómez, ¿qué se sabe de estos escrutinios y si finalmente puede seguir siendo registrador para las próximas elecciones una persona que no merece confianza ni credibilidad ninguna de parte de nadie? Díganos, doctor Juan Diego Gómez. Pues mire, Fernando, nosotros, ante la preocupación y los resultados tan inesperados y los hechos sin precedentes que vimos en las elecciones del 13 de marzo y lo que fue sucediendo los días subsiguientes, pues lamentablemente tuvimos que convocar al señor registrador del Estado Civil. Inicialmente él quería dar un debate sobre si era pertinente una citación o si era una invitación o cuál era el mecanismo, y la realidad es que el mecanismo que establece la Constitución y la Ley Quinta es una invitación, pero esa era la parte menor, esa era la forma, y lo importante era lo que había detrás. Logramos evidenciar al menos 10 suspicacias e irregularidades, temas tan elementales como el registro de cédulas que se hizo de manera digital, más de 800.000 cédulas registradas, muchos cambios en los puestos de votación de ciudadanos sin su voluntad, y esto es una prohibición expresa que trae la ley, que no se puede hacer el registro de las cédulas sino de manera presencial, registrando la huella dactilar y la firma de la persona que registra su cédula. Un segundo elemento que tiene que ver con la convocatoria de los testigos, el algoritmo con el que fueron escogidos los testigos y la capacitación de los mismos, que fue muy débil, los jurados y la capacitación de los mismos, que fue muy débil. Luego la plataforma de testigos, que solo parece que pudo concretar el pacto histórico, que eran quienes tenían 1 y 2 testigos, tanto en los puestos del exterior como en los puestos de votación en Colombia. Y la cereza del pastel era que el doctor Campo, se llama Alejandro Campo, fue representante legal de Indra en Colombia y hoy funge como director de sistemas de la registraduría. Todo esto simplemente para decirle que la incertidumbre, la molestia, la frustración que tienen los ciudadanos colombianos tiene fundamentos, y por eso fue que le pedimos a las autoridades competentes separar del cargo al registrador y nombrar un registrador ad hoc para las elecciones presidenciales. Doctor Juan Diego, en las últimas horas, muy buenos días, el expresidente Andrés Pastrana reveló que a él le han contado que el software utilizado por la registraduría es el antiguo, el que tuvo problemas de fraude a mira, dice él, y que el software de Indra, el que acaba de pagar el Estado colombiano, el que se entregó en la licitación el 28 de diciembre del año 2021, que ya fue pagado, no fue recibido por la registraduría. ¿Sabe usted algo de esto? Porque pues vaya tremenda irregularidad, porque todo el mundo pensaba que estas elecciones serían diferentes porque estaríamos estrenando un software mucho más avanzado y mucho mejor blindado informáticamente hablando. Así es, por ahí vi ayer un trino, una noticia del Consejo Nacional Electoral que decía que se iban a pagar las verificaciones del software y todas las condiciones adicionales para esto, pero más allá del tema, lo que quedó evidenciado en nuestras elecciones es la falta de preparación. Digamos que
si le damos buena fe a estos funcionarios, y la falta de planeación, la falta de preparación, es un asunto que debería revisar la Contraloría. En qué momento se realizaron los contratos, es una elección que inició 1 año y medio antes con la inscripción de cédulas, y al parecer fue improvisación, o aparente improvisación. Todo esto al final del debate, después de ver la defensa férrea que realizaron senadores como Wilson Arias, que lo hicieron de una manera feroz, pues lo único que uno concluye es que después de revisar lo que sucedió previo a las elecciones, una reunión en España con el candidato del pacto histórico por parte de Indra, el anuncio de los alfiles políticos del pacto histórico de que iba a haber fraude 3 semanas antes de las elecciones, luego entre el preconteo y el cierre de las mesas y el preconteo y 1 hora después anuncian el fraude, y como por arte de magia y con las herramientas tecnológicas de inteligencia artificial y del software de alertas, anuncian que hay 25.000 mesas erradas, y por arte de magia empiezan a aparecer votos hasta que hoy anuncian ellos, todavía no hay un escrutinio oficial, pero ellos anuncian que van en la curva número 20, y esto sí preocupa demasiado a la gente. Viendo esto, más la improvisación, la suspicacia, las irregularidades que se ven allí y la defensa férrea de la oposición, pues prácticamente lo que estamos viendo es un registrador del pacto histórico en este caso, y eso es muy preocupante para los colombianos. Pues tan preocupante que le quita toda legitimidad al proceso electoral. Si no tenemos la certeza de que lo que se está diciendo es la voluntad del pueblo, sino la voluntad del registrador. El registrador es el que elige. Eso lo teníamos o lo tuvimos en Venezuela y lo veíamos con horror, pero también con un sentimiento de desdén. Nos parecía grotesco lo que hacía la señora aquella, que era la equivalente de este registrador nuestro. Entonces, ahora pues tenemos registrador de bolsillo del movimiento de Petro y de los amigos de Petro, que ya se van viendo quiénes son. Eso está quedando sobre la mesa y así no se puede ir a unas elecciones. De manera que la petición que usted ha hecho es una petición perfectamente fundada en hechos ciertos, y vamos a ver qué hacen las autoridades para devolverle el grado de confiabilidad que podía tener la registraduría del Estado Civil, que no era máxima en el último tiempo, pero que era razonable, y los resultados estaban, pues yo recuerdo, en la misma tarde de las elecciones ya se sabía por lo menos cuál era el sentido general de la voluntad popular. Ahora pasan las semanas y estamos llegando pues a los meses y no se sabe quién fue elegido y qué más votos y qué más curules le van a aparecer al pacto histórico. Y así no se puede ir a unas elecciones para presidente de la República. No faltaba más. Doctor Juan Diego, ¿y qué le pasa a usted con la candidata a la vicepresidencia del pacto histórico? No, Fernando, mire, absolutamente nada. Eso, al final del debate, en medio de esa defensa férrea, el doctor Wilson Arias quiso distraer la atención y formar una discusión personal y con el Partido Conservador, y simplemente el video que ha circulado por ahí fue una réplica, un derecho de réplica que le hice al doctor Wilson Arias, en el que le traté de explicar que a ellos les gustaba ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, y le hablé de lo que había sucedido en la ciudad de Cali, le hablé de los apoyos a sus candidatos, y es que lo de la doctora Francia Márquez no es discriminación ni nada de lo que han querido plantear ayer en los medios de comunicación, ni hay que aclarar absolutamente nada. En un portal oficial del ELN hacen toda una apología a la designación de Francia Márquez como candidata a vicepresidencial, sale todo el apoyo que le brinda el ELN, y pues a mí no me consta si ella tiene vínculos con el ELN, y eso no lo he dicho, pero no sé si el apoyo fue orgánico, pero lo que sí me consta es que ni ella ni ningún miembro del pacto histórico ha salido a rechazar ese apoyo por ningún medio. No rechazan ese apoyo, luego tácitamente dicen que el que calla otorga, ¿no? Entonces tácitamente pues tenemos un apoyo del ELN a un candidato que faltaba más. Falta que la Asociación de Jaladores de Carros
o de ladrones de motocicletas tuvieran también su propio candidato, y esto es más grave. El ELN mata, el ELN es el gran enemigo de Colombia, con el ELN no se puede pactar nada, son la violencia personificada, y eso no puede suceder. Entonces, pues doctor Juan Diego, que hagan lo que hagan y digan lo que digan, pero lo cierto es que para el ELN el candidato ideal es el señor Petro, y la candidata a la vicepresidencia los llena de fervor y de entusiasmo. Esa es declaración del ELN y no se le está haciendo imputación a nadie. Rechácenla ellos, y digan que no aceptan de ninguna manera una asociación o un empuje que les den los bandidos para una campaña presidencial. Díganlo. ¿Y cuál es el problema? Y quedó zanjado la dificultad. Pues doctor Juan Diego Gómez, presidente del Congreso, no hay que desmayar. El país no puede llegar a unas elecciones presidenciales dudando de la legitimidad de los escrutinios que se hagan. Si las cosas se confirman como vienen, el margen de diferencia entre un candidato y otro va a ser muy estrecho, y eso no puede quedar librado al capricho del señor registrador o a unas decisiones como las que se han tomado en esta campaña para elegir el Congreso de la República, que no termina, porque a estas alturas no sabemos quiénes son los congresistas elegidos. No faltaba más. De manera, doctor Juan Diego Gómez, que nuestro respaldo, nuestra admiración por su posición valerosa, y ánimo, porque aquí no se puede dar el brazo a torcer. Es la seguridad de la democracia colombiana, la transparencia del sistema electoral, es la definición de si en Colombia tenemos un Estado de Derecho presidido por un Congreso y por un presidente de la República legítimamente elegidos por el pueblo colombiano, y no por los artificios de la registraduría del Estado Civil. Doctor Juan Diego Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Fernando, a usted, a todo su equipo de trabajo y a los oyentes, muchísimas gracias.